Estoy hablando sola. Tenía el micrófono apagado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Bueno, está Ceci, ahí que la vi. Ceci, Emi, Gisela, Mica y Hola, buenas Fernanda. tardes, profe. ¿Cómo están? Yo hablando y estaba el micrófono apagado. No va a ser la primera vez que me pasa igual. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a seguir, así podemos terminar lo que es el módulo número 1. Les habilité el módulo número 2, ¿no? Para que ya lo tengan. ¿Ok? Bien. Entonces, hoy íbamos a hablar de un poco de lo que es la distribución de medicamentos. ¿Sí? Asegurando, digamos, que el medicamento llegue al paciente, vamos a decirlo así en palabras criollas. Entonces, la distribución, ¿qué sería? El puente, digamos, entre el almacén y el uso final de los medicamentos, que requiere obviamente de una precisión, de un control, de una comunicación que sea clara. Entonces, tenemos primero distribución a lo que sería lo mejor, quizás no suceda, a las estructuras de salud. O sea, desde el almacén central a los centros, estos que se llaman centros periféricos. Obviamente que cada estructura de salud, ¿sí? Por ejemplo, a ver si nosotros, como le decía la clase pasada, nosotros abastecemos a un centro de salud rural. ¿Qué va a enviar esa estructura de salud a nuestro almacén central? Una hoja de pedido, ¿sí? Que esa va con doble ejemplar, ¿sí? Ya vimos que las hojas están preimpresas con lo que es la denominación común internacional, con las formas, con las dosificaciones de lo que van a pedir. ¿Bien? En esos dos ejemplares de la hoja de pedido, el personal del almacén central, vamos a suponer que somos nosotros, debe indicar claramente la cantidad de cada medicamento que realmente se necesitan suministrar. Eso se coloca en una columna que dice cantidades entregadas. Que eso es crucial para saber que se envió esa cantidad. ¿Sí? Ahora, un ejemplar de esos va a ir siempre obligatoriamente con la entrega. Bien, lo enviamos a esa estructura de salud donde van a verificar todo lo que ha llegado. ¿Sí? El segundo ejemplar lo almacenamos nosotros. ¿Sí? En el despacho. Bien, lo archivamos en el fichero específico que tiene, etcétera. ¿Sí? Antes de archivar la copia, nosotros debemos verificar, obviamente, que cada artículo entregado haya sido registrado en su ficha de stock correspondiente como salida, porque sale de nuestra farmacia. Pues si no, después nos va a faltar. ¿Sí? Entonces, es crucial que nosotros coloquemos la fecha de registro de salida en la ficha de stock, que debe ser la misma que va a figurar en la hoja de pedido. ¿Sí? Para que haya coherencia y haya una tranquilidad también. ¿Sí? Ahora, lo que más nos interesa, dispensación a los pacientes. ¿Sí? Es aquí, ahí donde el medicamento llega a la persona que lo necesita, digamos. Que también es un proceso que exige cuidado, claridad, que exige empatía, bueno, entre otros. ¿Sí? Nosotros es crucial que transmitamos profesionalismo, además de cuidado al paciente. ¿Sí? Entonces, los envases de los medicamentos que nosotros vamos a despachar deben ser presentables. ¿Sí? No le vamos a dar una cajita toda rota, con humedad. ¿Sí? Creo que está de más decirlo, pero por las dudas lo aclaramos. ¿Sí? Y se recomienda siempre utilizar o bolsitas de plástico, ¿sí? Son prácticas, son muy higiénicas, protegen a los medicamentos o envoltorios. ¿Sí?
Bien. Ahora, en los centros por ahí, que hay mucho volumen de pacientes, bien, es recomendable un doble control, vamos a decirlo así, de la dispensación de las recetas. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, estamos apurados por ahí, queremos atender a más personas y nos mandamos alguna que otra macanita. Y por descuido, ¿no? No por maldad, obviamente. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que mirar, ¿sí? Es que el medicamento que vamos a despachar sea el que está prescrito por el médico. ¿Sí? Bien, verificamos la descripción con el medicamento. ¿Sí? Que obviamente, además de que sea el medicamento que el médico recetó, la dosis, la forma farmacéutica, la fecha de caducidad, ¿ok? Después puede ser despachado tranquilamente. ¿Sí? Y acuérdense que atendemos a esos pacientes clientes de una forma más privadita, ¿no? Acercadito al otro, para que tenga privacidad. ¿Ok? Ahora, para que el paciente pueda seguir correctamente el tratamiento, es absolutamente necesario que haya suficientes explicaciones. ¿Sí? ¿Cómo se toma el medicamento? ¿Se toma con comidas, sin comidas, entero, disuelto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Sí? Es vital que cumplamos con el tratamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos indeseados posibles? ¿Cuáles son los efectos esperados? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. ¿Bien? Para que el paciente, explicarle al paciente que son posibles efectos secundarios. No significa que van a suceder sí o sí. Que después más adelante lo vamos a ver, que hablamos todo de lo que es el prospecto, que es el último módulo en realidad, que les voy a enseñar cómo interpretar un prospecto, porque muchas veces uno lee el prospecto y ve una chorrera así larga, más que nada, ¿a dónde vamos? A los efectos secundarios. Y decimos, ay, no, yo este medicamento no lo voy a tomar porque mira, acá dice que causa tal y tal cosa. No, son posibles efectos secundarios que no es lo mismo. ¿Sí? Bien, no es lo mismo que yo le diga a Ceci, Ceci, sí o sí, este medicamento te da dolor de cabeza. A que yo le diga, Ceci, probablemente este medicamento te pueda causar dolor de cabeza. ¿Sí? Ceci puede venir a la semana y me dice, che, ¿no? Vos sabés que no me hizo dolor de cabeza, o sí, me provocó un poco de dolor de cabeza. Es una advertencia en realidad. ¿Sí? Y para responder todas estas preguntas que el paciente cliente nos puede llegar a hacer, nosotros tenemos que saber interpretar el prospecto, porque obviamente que no nos vamos a acordar de todos los efectos secundarios, por ejemplo, de todos los medicamentos que hay. ¿Sí? Pero para eso nos basamos en el prospecto. Por eso insisto siempre de que no tienen las cajas, de que no tienen los prospectos, porque lo primero que hacemos, desechamos caja porque ocupa lugar, desechamos el prospecto porque ninguno lo leemos. Bueno, de ahora en más lo guarda y empiezan a leer los prospectos. ¿Sí? Así que a la abuela, al tío, al primo, a todos los que toman medicamentos, ustedes vayan guardando. ¿Bien? Bien. Todo agente encargado de la dispensación de medicamentos debe ser, o debe estar, mejor dicho, capacitado para dar al paciente toda esa información que necesita de una manera que sea clara, de una manera que sea comprensible. ¿Ok? Ahora, con respecto a un punto que es un punto de alerta muy importante en lo que es la gestión de medicamentos, más que nada en lo que son proyectos por ahí humanitarios o en países desarrollados, es el tema de la donación de medicamentos recuperados y muestras gratuitas, que hay que tener una precaución extrema, exhausta. ¿Sí? Está desaconsejado, en realidad, solicitar o aceptar donaciones procedentes de qué?
de recogida de medicamentos recuperados, ¿sí? Que son, digamos, medicamentos que alguien ya no usa, ¿sí? O que pueden estar próximos a caducar, o que pueden estar mal conservados, o incluso vencidos, ¿sí? Y otra recomendación es el tema de no solicitarla ni aceptarlas a las muestras distribuidas gratuitamente a los médicos por los fabricantes, aunque parezcan muy útiles. Algunas tienen problemitas. Y en las farmacias sabemos que las muestras gratuitas no se venden, por eso son gratuitas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué se desaconseja todo esto? Muchas veces se trata, como dije antes, de medicamentos, ¿sí? Que no son conocidos por los prescriptores por ahí locales y no están adaptadas a las patologías locales, ¿sí? Y otras es los temas de los protocolos estandarizados, ¿sí? Que por ahí no cumplen muchas veces, algunos, no hablo de todos en general, pero más vale prevenir que curar, como decimos nosotros, entonces más vale no, ¿sí? Y más nosotros en la farmacia. Bien, además de que nosotros a estos donaciones, como se dice, no podemos controlarlos en nuestras fechas de stock. Entonces no vamos a saber cuándo caducan, no podemos integrarlos en nuestros pedidos. Generan caos, llevan errores, llevan a desperdicio también de tiempo. ¿Sí? Pero en resumen, todo lo que tiene que ver con la distribución, ¿sí? Que llega al paciente cliente, es la fase final, es la fase vital. Entonces va a implicar lo que es el control estricto de los envíos a la estructura de salud y lo más importante, la dispensación cuidadosa y la comunicación clara con el paciente para asegurar el uso correcto de ese medicamento. ¿Sí? Y ser cauteloso, como le dije recién, con el tema de las donaciones, porque puede generar problemas más que soluciones. ¿Sí? Ahora, eh, el tema, perdón, el tema de lo que sería calidad y conservación de los medicamentos es un pilar de tratamiento eficaz, inofensivo, obviamente, pero la calidad no es algo dado. Depende de mucho, más que nada, de lo que sería una buena fabricación y una buena conservación. Entonces, para asegurar eso, necesitamos adquirir medicamentos que sean de fuentes fiables, ¿sí? Asegurarnos que el transporte, obviamente, sea el óptimo, ¿no? Entonces, tenemos ciertas normas de calidad, ¿sí? Que cada medicamento tiene una norma específica, obviamente, de calidad, y esas normas están detalladas en un documento técnico, como es la farmacopea, o como es el dossier de fabricantes, o como son las recomendaciones o los reconocimientos, más que nada oficiales. La farmacopea en sí es un libro, ¿sí? Podemos decir que es un libro que recoge todos los estándares de calidad de las sustancias medicinales y de todos los productos farmacéuticos, ¿sí? En cambio, el dossier de fabricantes es un documento, ¿sí? Eh, muy detallado, digamos, que los laboratorios presentan a las autoridades sanitarias. Y los reconocimientos oficiales, esas normas deben ir reconocidas obviamente por las autoridades competentes de cada país, entonces pueden llegar a tener un sellito, podemos decir, de reconocimiento oficial, ¿sí? Entonces, en esto de la calidad de los medicamentos, hay un aspecto que abarca las normas de calidad. El aspecto primero externo de ese fármaco: color, textura,
olor, ¿sí? Después, que eso lo vamos a controlar nosotros si vemos un medicamento que es en tabletas, por ejemplo, ¿sí? Y es blanca y la vemos amarillenta, algo sucedió ahí, ¿sí? Después, otra cosa que no nos compete a nosotros, pero es las características fisioquímicas, el punto de fusión, la pureza de ese medicamento y demás. Después hay procedimientos de análisis que se comparan, ¿sí? ¿Qué medicamento cumple? Si el medicamento, mejor dicho, cumple con la especificación. Y después, algo que sí también nos compete, es las condiciones y duración de conservación, cómo deben almacenarse, por cuánto tiempo deben almacenarse. ¿Sí? Obviamente que el fabricante tiene que darnos garantías. Cada fabricante debe proporcionar lo que es un certificado de análisis para cada lote de los productos de ellos. Ese certificado que hace garantiza que los productos de ese lote, ¿sí?, cumplan con las normas oficiales de calidad, de fabricación, obviamente. Bien, y otra cosa importante que nosotros también tenemos que controlar, el etiquetado de las unidades, que es una información esencial que también lo vamos a ver con detalle en lo que es el módulo número 6. Pero la etiqueta de cada unidad, ¿sí?, sea un frasco, sea una ampolla, sea una tableta, debe ser legible y debe indicar claramente la denominación común internacional, el nombre del producto, vamos a decirlo así, la forma farmacéutica, la dosificación, el número de unidades o volumen, tantos comprimidos, tantos mililitros, ahí está. También el nombre y la dirección del fabricante, ¿sí? El número de lote, que el número de lote es un identificador único de un grupo de productos fabricados juntos, que eso es crucial, ¿sí? ¿Para qué? Para el fabricante si hay algún tipo de problema, ¿sí? Y para la ANMAT para sacar obviamente ese lote del mercado. Y la fecha de caducidad, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones de conservación? Porque eso también es clave, la conservación, para mantener la calidad. Hablamos de temperatura, de aire, de humedad, de luz, que son los principales factores, digamos, que influyen a la calidad, ¿sí? Obviamente que esas condiciones que yo le nombré de estabilidad varían, ¿sí? Varían según la fragilidad del medicamento, según su forma, según su modo de fabricación, ¿sí? Pero es regla de oro que es necesario respetar las normas de conservación indicadas en cada ficha, en cada guía o en cada prospecto o en cada etiqueta del fabricante, ¿sí? Ahora, algo de que sí vamos a hacer hincapié en la temperatura, que es un factor crítico, ¿sí? Que para nosotros en el almacén también es una regla general. En el almacén, la temperatura del lugar, vamos a decirlo así, no debe superar los 25 grados centígrados, ¿sí? Y sí, nos tenemos que basar nosotros acá nos basamos en la farmacopea europea, ¿sí? Tenemos en la heladera, ¿sí?, todo aquel medicamento que vaya en la heladera, ¿sí? Tenemos que la heladera debe tener una temperatura de entre 2 grados y 8 grados, o más de 2 grados a un poquito más de 8 grados, ¿sí? En un lugar fresco, la temperatura tiene que ser superior a 8 grados, ¿sí?, a aproximadamente 15-16 grados centígrados,
Después, si hablamos de el congelador, ¿sí? O el freezer, como lo quieran llamar cada uno de ustedes, esa temperatura tiene que estar entre 0 grados y menos 15 grados, o menos 15 grados en realidad a 0 grados centígrados. Y luego la temperatura ambiente debe ser superior a 15 grados y máximo 25 grados centígrados. Eso es tema de evaluación. Ya les dije una pregunta. Y si quieren les digo más porque hoy estoy regalona porque están los chicos de farmacia de marzo rindiendo, entonces estoy buena. Rindiendo el examen final hablo. Que para que ustedes se queden tranquilos, rindieron hasta ahora todos bien. No, esta pregunta está hecha estilo eh, unir con flechas, ¿sí? Nada más que acá se llama emparejamiento. Pero es lo mismo. Ustedes imagínense el unir con flecha que hacemos en una hoja. Bueno, yo les voy a preguntar. Temperatura, vamos a suponer. En la heladera y van a tener las opciones y van a tener que colocar temperatura ambiente, las opciones y van a tener que apretar la que corresponde, obviamente. ¿Sí? Entonces ese es un tema sí o sí de evaluación. Lo pregunto siempre y en el examen final también lo pregunto. ¿Sí? Bien. Ahora no pregunten más nada porque no les respondo nada del examen. No. Ahora, con respecto a la temperatura, también tenemos algunos problemas que pueden surgir en el transporte con la temperatura, que hay que tener un cuidado con esto, cuando nosotros no estamos ahí en el camión, digamos, ¿sí? Durante el tránsito o durante el transporte, la temperatura va a alcanzar a los 50, 60 grados centígrados dentro de un vehículo o dentro de un contenedor. Esas condiciones no se puede garantizar la conservación en la fecha de caducidad porque es un riesgo muy, muy alto. Y también en el transporte tenemos el peligro de la congelación, porque la congelación para muchas soluciones, ¿sí?, es perjudicial, provoca la deteriorización, la precipitación del principio activo, incluso por ahí a lo mejor hasta la ruptura de envases. ¿Sí? Bien, otra cosa, las vacunas, las inmunoglobinas, los sueros son extremadamente sensibles al calor y a la luz. ¿Sí? Por eso muchos vienen en los frasquitos de vidrio de colores oscuritos, porque los protege de la luz. ¿Sí? Hay vacunas termoestables, se llaman, que esas vacunas siempre deben conservarse en la heladera entre 2 y 8 grados. ¿Sí? Hay que respetar la cadena de frío durante el transporte. ¿Sí? Y tenemos algunos viales de vacunas que tienen un sensor que indica la exposición acumulada al calor. Bien, que es en realidad es un cuadradito donde el cuadradito central. ¿Vieron cuando el teléfono se los moja? Que lo desarmamos y tiene un puntito que si no hay humedad tiene que estar blanco y si hay humedad se pone rojo. No sé si alguna vez han desarmado algún celular porque se les cayó al inodoro, ¿no? Bueno, ese es un sensor de humedad. Acá tiene un sensor de vacunación, de vacunación, no, perdón, de calor, ¿sí? Entonces, cuando el cuadrado central es más claro que el círculo, es cuando nos indica que la vacuna es apta. Si ese cuadradito central es del mismo color o un poco más oscuro que el círculo en general, la vacuna debe ser destruida en realidad. ¿Bien?
Y después tenemos otra cosa, las campañas masivas. Todos nos hemos ido a vacunar en campañas masivas, ¿sí? Ni hablemos con el COVID. Sabemos lo que son las campañas masivas, ¿no? Campañas de vacunación en masa, ¿sí? Con vacunas homologadas, obviamente. Permite que la vacuna sea transportada y sea utilizada fuera de la cadena de frío estándar entre 2 y 8 grados, pero por un periodo de tiempo limitado, ¿sí? Las vacunas estas deben tolerar temperaturas de hasta 40 grados centígrados durante al menos 3 días, ¿sí? Y que se utilizan indicadores de umbral clínico de temperatura, ¿sí? En los portavacunas, ¿sí? Se monitorea que no exceda la temperatura máxima. Bien, o si no, muchas veces también, ¿qué pasa? En estas campañas masivas tienen su, ¿cómo decir?, su conservadorita, donde tienen un par de vacunas y van trayendo de a poquito. ¿Para qué? Para que no pierda la cadena de frío, obviamente. Después algo que ya habíamos hablado anteriormente, el aire y la humedad, que son enemigos, podemos decir, como invisibles, ¿sí? La humedad en el almacén reactiva no debe ser superior a los 60, al 65%, ¿sí? Podemos utilizar lo que son higrómetros, ¿sí? Que son medidores de humedad, y el aire. ¿Sí? El aire con su oxígeno, con la humedad, es un factor de degradación. ¿Sí? Entonces, todos los recipientes permanecer cerrados, envases herméticos, opacos, ¿sí? Eso los protege del aire, de la luz. Entonces, evitemos también el tema de sacar los medicamentos de su envase original, ¿sí? Y cuando se reciben comprimidos en blister, ¿sí? Hay que advertirle o informarle algo al paciente, que extraiga del blister el medicamento al momento de tomarlo para protegerlo, no que, bueno, yo a las 4 de la mañana me toca tomar esta pastillita y saco la pastillita y la pongo en la mesita de luz y la dejo ahí hasta las 4 de la mañana, porque no me voy a levantar a buscar, ¿sí? No, chicos, no. ¿Bien? Por eso tampoco está recomendado esto de que mayormente lo hacen las personas que toman algún tipo de medicación crónica, colocarlo en los pastilleros. ¿Sí? Yo siempre que les recomiendo a las personas cercanas en realidad que tengo en casa. Las pastillas, chicos, viene el blister y lo podemos cortar sin sacarlo de su envase original. Y otra cosa, cuando nosotros sacamos también la pastillita o la capsulita de su envase original y las colocamos en un pastillero y vemos que nos estamos quedando sin, volvemos a colocar más de otra. ¿Cuál es la fecha de caducidad de cada una de esas que colocamos ahí? No tenemos ni la menor idea. Ponemos todo junto. Entonces, si van a usar el pastillero, utilícenlo, pero cortan con una tijerita sin sacarlo del blister. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, para, para el deterioro, ¿sí? Podemos tener algunas señales, como les dije antes. Por ejemplo, importante que conozcamos las características normales de cada medicamento. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el olor? ¿Cuál es la consistencia? ¿Cuál es la solubilidad? ¿Sí? Entonces, si detectamos cambio, alerta, señal. ¿Sí? Pero, una advertencia. Ciertas degradaciones, podemos decir, no producen siempre una modificación externa que sea visible.
¿sí? Un medicamento, digamos, puede estar deteriorado sin que se note a simple vista. Y eso puede traer también consecuencias de esa degradación. Una, la disminución de la actividad terapéutica. La consecuencia, digamos, principal. El medicamento ya no hace efecto o el efecto esperado. Y eso puede ser grave. Por ejemplo, antibióticos caducados o deteriorados, no solo que no cura, obviamente, la infección, sino que favorece la aparición de cepas resistentes, que es un problema en realidad de salud pública, global. ¿Sí? Otra cosa, no se debe aumentar la dosis de un medicamento deteriorado, porque hay riesgo de sobredosificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concentración del principio activo es incierta. Bien, además de que hay otra consecuencia, el aumento de la toxicidad. Hay medicamentos que al degradarse forman sustancias más peligrosas. ¿Sí? Por ejemplo, que después más adelante van a entender lo que hablo, o si no lo quieren buscar, lo buscan, las tetraciclinas. Las tetraciclinas, si el polvito este amarillo claro se vuelve viscoso o se vuelve marrón, es peligroso. Incluso si la fecha de caducidad todavía no es la que corresponde. ¿Sí? Imagínense la amoxicilina o el amoxidal, que viene el polvito que lo tenemos que preparar y toda la historia. Si ese polvito, que en realidad es mayormente amarillento, está de color marrón, no sirve. ¿Sí? Ya sabemos que algo pasa ahí. ¿Bien? Ni hablemos que hay un aumento también del poder de eh, alergénicos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las penicilinas o en el caso de las cefalosporinas, la degradación de las mismas pone en riesgo de reacciones alérgicas. ¿Sí? Ni hablemos si hay deterioro de la forma farmacéutica, como muchas veces suele pasar, por ejemplo, con los supositorios, los óvulos, las cremas, las pomadas, ¿sí? Que están deteriorados. No se usan porque el principio activo no está distribuido homogéneamente en el excipiente y eso altera la dosis. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, también todo lo que son las sales de rehidratación, por ejemplo, oral, que son aptas y son polvos blancos. Si la humedad transforma esa masa en compacta, ¿sí? O en insoluble, no son aptas para el consumo, sin importar la fecha de caducidad. Bien, y otra cosa que recuerden, los medicamentos se deterioran progresivamente por más que estén bien almacenados. ¿Sí? Tenemos la fecha de caducidad que es impuesta por la reglamentación, que se basa obviamente en estudios de estabilidad del fabricante, que garantiza que el efecto terapéutico va a permanecer inalterado hasta el fin de esa fecha. ¿Sí? La fecha de caducidad se basa en qué? En la estabilidad del medicamento en su recipiente original cerrado. ¿Ok? Ejemplo, yo estoy tomando un antibiótico líquido. ¿Sí? Terminé mi tratamiento, me sobró la mitad del frasco. Ay, lo voy a guardar para la próxima. Primero que nada, o lo voy a guardar porque Fernanda está tomando, entonces se lo regalo a Fernanda. Primero que nada, los antibióticos que ya utilizamos no se regalan. ¿Sí? Lo tomé yo, es para mí, no es para otro. Porque Fernanda va a tener riesgo de contraer lo que yo tuve. Y segundo,
cuando yo termine el tratamiento, máximo, depende qué fármaco en realidad, máximo 13 días y después se descarta. No se puede volver a utilizar. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la duración típica de los medicamentos. Se garantiza mayormente la duración de 3 a 5 años. En cambio, en productos frágiles, de 1 a 2 años. Y la fecha de caducidad y la condición de almacenamiento deben figurar en el envase del medicamento. ¿Sí? Entonces, como regla general, ¿qué vamos a decir? Respetar la fecha de caducidad, por razones legales y por responsabilidad terapéutica. ¿Sí? En situaciones puede llegar a pasar, en situaciones donde los únicos medicamentos disponibles caducaron, ¿quién va a tomar la responsabilidad? El médico de utilizarlo, no nosotros. Ojo, porque eso es una decisión médica de último recurso porque no hay alternativa. Obviamente que esa fecha de caducidad tiene que haber caducidad, se diga. Me suena, ¿no? No, bueno, no quiero que me critiquen después, pues no sé cómo se dice la palabra. Creo que se dice así, pero o sea, ahora me entró la duda. No hace 3 años, sino fecha muy reciente hablamos, ¿no? No vamos a, el médico no va a autorizar un medicamento que venció hace 3 años atrás. Pero eso es solo responsabilidad, por favor, del médico. Nosotros no es que lo vamos a despachar. ¿Sí? Es una situación de último recurso, porque no queda otra. ¿Sí? Obviamente siempre que ese producto se haya conservado en condiciones aceptables. Que el aspecto, que la solubilidad sea la correcta. ¿Sí? ¿Por qué? El médico va a decir mayormente que es preferible usar un medicamento caducado antes de dejar sin tratamiento a un paciente grave. ¿Sí? No estamos hablando de un medicamento para el dolor de cabeza. ¿Ok? Que espere si le duele la cabeza. ¿Se entiende? Bien. Entonces, obviamente que está absolutamente prohibido en ciertos casos, que se debe respetar obviamente de forma absoluta lo que es la fecha de caducidad de los medicamentos, esos medicamentos muy sensibles o aquellos medicamentos obviamente peligrosos. Bien, ahora, ¿es peligroso tirar los medicamentos caducados o inutilizados? ¿Sí? Por ejemplo, en el basurero que tenemos en casa, o enterrarlos o tirarlos por el inodoro. ¿Por qué? Por el tema de contaminación y riesgo. Puede contaminar el agua, puede contaminar el suelo, puede ser ingerido accidentalmente por personas, por animales y traer consecuencias graves. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Miren que hasta que no termine el módulo no nos movemos de acá. Ahora, el objetivo en realidad final, ¿sí? De una buena gestión farmacéutica, podemos decir, es que los pacientes reciban el tratamiento adecuado de forma segura y al menor costo posible, además de que puedan seguirlo correctamente. Entonces, para lograr todo eso, ¿qué es esencial? Promover el uso más racional de los medicamentos. ¿Sí? ¿Eso con qué se consigue? Con una elección prejuiciosa de los protocolos terapéuticos y la lista de medicamentos. Bien. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al médico por X motivo y nos da un tratamiento con
vamos a suponer un, un jarabe no, una tableta, ¿sí? Algo en tableta. Y dice, ay, no, yo prefiero un inyectable, entonces sé que tengo que venir una vez al día a ponerme el inyectable, si no, esta son cada 8 horas y me olvido y toda la historia. Sí, porque nos inventamos cosas. Ay, no, el inyectable hace efecto más rápido, es mejor. Esa es mejor. Se dice, no, un inyectable no es mejor que nada. Arranquemos por ahí. Es lo mismo. Pero espere. Las inyecciones pueden parecer, vamos a decir, más fuertes o más modernas que el uso de un blister. No, parece. Todo lo que es inyectable o inyecciones, en realidad el uso debe ser limitado, debe ser justificado. ¿Por qué lo digo esto? Porque puede pasar, ¿sí? Que eh, haya preparaciones erróneas. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, eh, que no se prepare bien la zona donde se va a inyectar y traiga consecuencias. Por ejemplo, que la coloque una persona que no esté capacitada para hacerlo, por ejemplo. Pero también hay percepciones erróneas que nosotros tenemos. El paciente cree que una inyección es más eficaz, cura más rápido, como les dije antes, que una pastillita. Esa es una percepción errónea. Y algunos profesionales de la salud también pueden pensar que las inyecciones o las perfusiones, los sueros, son procedimientos como más técnicos, por lo tanto son más valorados, ojo, ¿sí? Son más valorados para el paciente. Y esas son percepciones que no siempre tienen realidades clínicas, ¿sí? Por un lado, ustedes saben que, a ver, el tratamiento inyectable casi siempre es más caro que un tratamiento oral, ¿sí? El precio del medicamento en sí es más elevado por la misma dosis de principio activo, ¿sí? El producir una ampolla estéril, obviamente que es más compleja y es más costosa que un comprimido, ¿sí? Y segundo, para los inyectables se exige la utilización de materiales de uso clínico que también son costosos, las jeringas, las agujas, el algodón, el alcohol, los guantes, etcétera, etcétera. Pero también tenemos mayores riesgos y complicaciones. ¿Sí? Complicaciones locales por mala tolerancia, por ejemplo, absceso, la acumulación de pus, necrosis, la muerte del tejido, ¿sí? Que pasa muchas veces en inyecciones intramusculares de algunos productos, ¿sí? Ni hablemos de las complicaciones por técnicas de inyecciones mal ejecutadas, ¿sí? Si nos colocan, por ejemplo, una inyección intravenosa demasiado rápido, hay signos de sobredosis. Puede haber parálisis del nervio ciático si la inyección intramuscular se aplica incorrectamente. Ni hablemos que hay riesgo de contaminación. Si llegan a utilizar material de uso único, algo que nunca debería ocurrir, ¿sí? Y lo reutilizan, riesgo. Existe un riesgo gravísimo de contaminación bacteriana y vírica, tétanos, hepatitis, VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo se justifica utilizar la vía inyectable? Cuando el medicamento o cuando un medicamento es eficaz
o igualmente eficaz por vía oral que inyectable, la inyección solo se va a justificar en casos muy específicos. Cuando sea una urgencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está teniendo un shock anafiláctico, no le vamos a dar una pastilla. Obviamente le van a colocar un inyectable. Eso es, ¿sí? O está inconsciente. Y sí, no hay opción. ¿Sí? Cuando necesitamos que el efecto sea súper rápido. Y la vía oral es lenta. ¿Bien? Cuando el paciente tenga, por ejemplo, intolerancia digestiva, ¿sí? Tenga vómito severo, que es obvio que no va a poder tolerar nada oralmente, ¿sí? Y pacientes incapaces de tomar medicación oral, como le dije antes, pacientes inconscientes o pacientes, por ejemplo, que tengan dificultad para tragar, ¿sí? Ok, entonces, no siempre es recomendable un inyectable, ¿sí? Ahora, los jarabes y las suspensiones parecen muy convenientes, más que nada en los niños, ¿sí? Pero el uso también debe ser racional. ¿Bien? Todos sabemos que los jarabes, las suspensiones para los niños es fácil de tomar, ¿sí? El hecho de que sean azucarados, que sean aromatizados, eso también los hace por ahí un poco más atractivos para ellos, pero también hay razones para limitar el uso, ¿sí? Uno es la mala utilización, más que nada en la dosis, ¿sí? Em, la cucharada sopera, la cucharada de café, la cucharada de té, como quieran llamarlo, no tiene un volumen estándar. Entonces, no es lo mismo una cucharada que 5 mililitros del vasito dosificador o la jeringa. Eso, si nosotros lo hacemos, fácilmente sobredosis o dosis insuficientes, o sea, no hace el efecto terapéutico que se desea. ¿Y por qué hacemos esto de la cuchara? Porque no queremos buscar el vasito dosificador, o porque no lo lavamos, o por si le dimos el medicamento al nene en la pieza y no sabemos dónde está. Seguro que si yo les abro, porque mayormente todos lo guardan ahí, el cajón donde tienen, cajón o lo que sea, donde tienen los cubiertos, tienen 450 vasitos dosificador, pero no somos capaces de buscar uno. Sí, Ceci, reíte. Yo también me río porque yo lo hacía, ¿eh? Cuando no sabía, Es que sabía. normalmente lo tengo acumulado en el cajón, entonces como que sí, por eso me río y reconozco que, ¿Qué es verdad? pero uno, ahí entiendo, que uno por ahí en las apuradas o así a las noches, uno piensa que una cucharadita de bebé o la cucharadita de café es lo mismo que el medidor. Y sin embargo no, porque te das cuenta que al medirlo te faltó un poquito o lo diste de más. Siempre Ah, pasa eso. por lo menos alguna vez los medí. Sí, lo medí porque una vez decía, ¿por qué no lo hace efecto? ¿Qué pasaba? Que tomaba antibiótico de noche mi bebé y ¿qué pasaba? A la dormida yo y no lo encontraba los medidores y le daba con la cucharita. Y después me dice el médico, el pediatra, ¿cómo lo estás dando? Y le digo, pasa que de noche por ahí me levanto dormida y le doy con la cucharita. Me dice, Mary, me mostró que Vení no es más. la misma. Claro, no es la misma medicación, o sea, estás dando la medicación, pero no le das como te dije que lo dieras, entonces no le hace efecto. Entonces, como Exacto. que sí, hay un tacho así lleno de las tapitas medidoras, pero uno normalmente lo deja ahí, ¿no? Por Somos eso me río y vagos. reconozco. Más de noche, reconozco que de noche cuesta un poco. Cuesta un Estoy poco. Sí, Jessy se ríe también. No, no. No se me ría, porque es la verdad. Sí, es que no es la única, yo también tengo mis bendiciones y sí, da re flojera levantarse. Sí, es verdad, es verdad. Pero después nos preguntamos, ay, ¿por qué los chicos no mejoran? ¿Por qué están cada vez peor? Porque el remedio le tocaba a las 4 de la mañana y nosotros se lo vimos a las 6, a claro. las 7 o a las 8. Total es lo Y mismo. lo mismo me pasa cuando están como muy volando de fiebre. Para mí, preocupación de mamá, yo voy al pediatra y le digo,
inyectale porque vuela. Me dice, no, tranquilízate porque dándole un jarabe, poniéndole pañitos fríos, se le baja. Excepto que tenga 48, 49 y no se lo baja, sí, me dice. Pero en Claro, este caso no es necesario. Excepto que vos estás como muy acelerada, me dice, como mamá, entonces querés que ya esté sano tu bebé, me dice, pero calmate, me pasa eso. Por sí. eso estaba como prestando mucha atención y anotando todo porque sí, pasa. Y la fiebre también, nosotros creemos que es el peor enemigo y no es tan así. No, porque Mis, siempre mi- que mis nenas muy raros por ahí, como nosotros vivimos acá en el sur, cuando está muy frío, cuando se quieren engripar le da fiebre. Pero yo tengo ahí preparada la dipirona líquida, pero ese sí le doy bien como tiene que ser. Como corresponde, Sí. por favor, no jueguen con esos medicamentos. Después, después en serio nos preguntamos por qué el chico no mejora o está cada vez peor. Entonces, no me acuerdo en lo que quede. Ah, esto, el tema ya me perdí. Menos mal que le dije no nos vamos hasta que no terminemos. El tema de el volumen, ¿sí? Bien. Ahora, otra cosa que también hay, Dios, que todo lo hemos hecho y en esto tampoco, quiero que se rían, porque quiero saber quién se la mandó alguna vez también. Escuchen, la suspensión en estas que vienen en polvito que se mezclan con agua, ¿sí? Esos envases tienen una linita, ¿sí? Que dice que hasta ahí hay que ponerle agua, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Y vamos a ponerle un cachito más de agua para que dure los 7 días que tiene que durar. y te das cuenta que te salió muy diluido. Me ha pasado que me O sale muy sea, diluido y después digo, ¿y el efecto? Me doy cuenta que ninguno. no es lo mismo, que no es lo mismo. Entonces es como que, viste, pero Exactamente. lo Sí. hemos hecho, creo que la Todo mayoría lo hemos hecho. exacto. Pero por eso yo también me río. Porque yo, cuando no sabía, ¿sí? Hacía eso también un montón de veces. Y las veces que he ido al médico y no le he dicho de que me pasé de la rayita. No, Era para ¿sabes no cómo comprar se una llama? dosis más. Sí, Yo creo pero que te de das eso es los cuenta. más feos. Yo siempre como que no le quiero llegar a la rayita porque tengo miedo de que no va a funcionar si le paso. Bueno, pero No, si la o haces te das menos cuenta que queda diluida, como, te das perdón. cuenta que queda como muy espesa. Entonces digo, un cachitín más de agüita por si acaso. Y No, pasa ni un eso. cachitín más porque nos pasamos y no va a tener obviamente el efecto que debe tener. Y no Y tiene. ni un cachitín Sí. menos porque por la toxicidad, chicos. Ajá. Por algo tiene la rajita. Pero nosotros queremos ser nosotros. Somos nosotros. Inventamos. Bueno, pero de ahora en más lo vamos a hacer bien. ¿Ok? ¿Sí? Que también riesgo de dosis altas o dosis que no corresponden. Después la conservación, que eso ya lo venimos hablando, lo que va en el refrigerador, los pastillas, las cápsulas, lo demás, no me la ponen en la heladera, no lo ponen en el bañecito, que hay humedad. Bueno, eso ya lo sabemos. Si dicen un lugar fresco y oscuro, no me lo pongan en la alacena porque está fresco, pero arriba de la cocina. La alacena arriba de la cocina, no. Obviamente porque ahí el calor es calor. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Y después otro error que siempre pasa. Yo les pregunto algo. Uno asocia cualquier jarabe, cualquier jarabe con un medicamento para la tos. Cualquier jarabe que haya en la casa es un medicamento para la tos. Yo les hago una pregunta. Un antibiótico, que es un jarabe la mayoría,
¿Para qué sirve un antibiótico? ¿Para combatir qué? ¿Infecciones? ¿Qué tipo de infecciones? La amoxicilina puede ser para el dolor de garganta, que algunos chicos tienen angina y le suelen dar ese. Amoxicilina más ácido clavulánico, que es otra cosa. Yo pregunto, ¿un antibiótico combate contra infecciones qué? Virales, Bacterianas puede ser. bacterianas, ¿sí? Entonces, un antibiótico es para la tos. Un antitusivo es para la tos. ¿Sí? Entonces, no confundamos esto de que todos los jarabes son para la tos. ¿Por qué no sirve? Un antibiótico para la gripe no sirve. Un antibiótico para la influenza no sirve. Al contrario, ponemos más en riesgo y la persona puede hacerse resistente luego a ese antibiótico y cuando lo tenga que tomar no le va a servir. ¿Ok? Entonces no asociemos de que todos los jarabes o todas las suspensiones antibacterianas y antitusivos sirven. No es lo mismo. Jarabe, suspensiones antibacterianas y antifungicidas. ¿Sí? Porque cualquier cosa de eso pone en peligro. ¿Bien? Ahora, con, con respecto a los jarabes o las suspensiones orales, también comparando con el precio de los comprimidos de las cápsulas, el precio va a ser más elevado, ¿sí? entre 2 y 7 veces más elevado que la dosis equivalente en comprimidos, ¿sí? Porque lleva más industria, porque lleva el frasquito y todo lo demás que viene, ¿sí? El frasco, los gastos de transporte, de conservación, todo eso aumenta el precio, ¿sí? Y transportar líquidos es más caro y es menos eficiente que una cápsula o una tableta. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, hay que estudiar la elección, por decirlo de una manera, de protocolos de tratamiento. La forma en que se diseña un protocolo, digamos, de tratamiento es crucial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque impacta directamente en qué? En el cumplimiento del paciente, que un paciente lo cumpla, y el costo del tratamiento. ¿Sí? Los tratamientos más recomendables son aquellos que son más costosos y que son menos fraccionados. Es decir, que se toman 1 o 2 veces al día, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque cuanto más simple sea un tratamiento, ¿sí? Es más fácil para seguirlo correctamente. Y la adherencia al tratamiento va a ser el éxito, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos de una dosis única, ¿sí? Es ideal, maximiza el cumplimiento, ¿sí? Y para enfermedades que requiere, por ejemplo, de la toma de varios medicamentos simultáneamente, ¿sí? Como son los medicamentos, por ejemplo, a ver, para las infecciones por VIH, se debe utilizar en primer lugar las asociaciones en dosis fijas, ¿sí? ¿Qué son? Son comprimidos que contienen 2 o más principios activos diferentes en una sola pastilla. ¿Sí? Traen 2, 3 o 4 medicamentos juntos, digamos. ¿Bien? Eso que favorece el cumplimiento del tratamiento. En lugar que el paciente tome 4 o 5 pastillas diferentes a la vez, se toma 1 o 2 a lo mejor. Eso reduce la confusión y la carga diaria, vamos a decirlo así. Que, como les dije, se utiliza mucho en tratamientos a largo plazo, tratamientos complejos. ¿Bien? Bien. ¿Qué más me faltó? Yo creo que con eso, creo que dije todo.
Bueno, pero en resumen, a ver, todo lo que es elegir esto del tratamiento, ¿sí? Todos sabemos que mientras más corto y más simple sea, mejor, ¿sí? Y por otro lado, acuérdense que hay algunos tratamientos que utilizan esta combinación de dosis fijas, ¿sí? Que son estrategias efectivas para mejorar el cumplimiento del paciente y reducir los costos. ¿Sí? Bien, antes de retirarme, quiero hacer una pregunta. Yo les enseñé a ustedes cómo realizar un examen en el campus virtual, ¿no? Ok, me van a dar un segundo, yo se los voy a mostrar cómo se realiza un examen dentro del campus virtual. Yo sé porque hice el curso de agente sanitario con el profe. Ah, no, no sé, a mí si te enseñó el profe ese, no tengo idea, no me interesa, no lo conozco. No, Mentira, profe, no sea así. es lo mismo. Además el profe ese, mira, que no diga nada porque le enseñé yo. Cuando colocamos, me hiciste acordar de algo, Ceci, cuando nosotros colocamos el campus virtual, ay, los demás profesores, ¿cómo hacemos? Que yo no entiendo nada. Fue todo un caos. Ah, ahora no le saquen el campus virtual a los profes, porque mirá, se vuelven locos. Vamos a ir al de farmacia. Ay, ¿por qué me aparece? Ah, no me gusta que me aparezca así. Bueno, van a ir donde dice, todavía no les va a aparecer el examen, ¿ok? ¿Sí? Para que no se me asusten. ¿Sí? Vamos a poner una fecha. Ustedes tienen el módulo número 1 que entra historia de la farmacia, rol del auxiliar de farmacia, atención al cliente y lo último que vimos, organización y gestión de una farmacia. ¿Ok? Debajo de todo eso, a ustedes solo ahora le aparece esto que dice validación número 1, nada más, pero no le aparece el examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la NAI que colocó no mostrar a los estudiantes. Pero cuando esté habilitado, a ustedes le va a aparecer de esta manera. Yo los exámenes, nosotros vamos a colocar una fecha de inicio del examen, mayormente lo dejo habilitado 3 días, o sea, ustedes dentro de esos 3 días pueden ingresar a hacer el examen. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, ¿cómo realizamos un examen? Ustedes pueden ir al icono rosa o donde dice validación número 1, hacen clic. Una vez que ustedes lo abren, van a ver abajo que dice intentos permitidos 2, o sea, pueden realizarlo 2 veces dentro de la fecha que esté habilitado. Tienen 50 minutos para realizarlo y deben aprobarlos con 6. 6 o más, o sea, 60% o más. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo realizo yo el examen? Ustedes deben colocar vista previa al cuestionario y ahí les va a volver a decir lo siguiente. Este cuestionario tiene un tiempo límite de 50 minutos. Luego de iniciar ese tiempo, va a empezar a contar, no lo pueden pausar, no pueden salir, no pueden hacer nada, deben terminarlo. ¿Sí? Porque si no, te va a tomar las preguntas que respondiste o ninguna, pero como entraste al examen, te lo toma como un intento. Ahora bien, ¿cómo se hace un examen? Obviamente que no les voy a mostrar su examen. ¿Sí? Voy a ir a, espero que no haya nadie de acompañante terapéutico acá. Porque, sí, vamos a ir a acompañante terapéutico. Me manejo en todos mis cursos de la misma manera, por eso le muestro otro, obviamente. Entonces van a ir donde dice validación, como les dije, van a ir a vista previa, como todos hemos estudiado, vamos a comenzar a hacer el examen. ¿Sí? Bien. Ahí van a tener diferentes preguntas, que ya les voy a decir cuántas preguntas son, y ustedes van a tener que ir respondiendo. ¿Sí? Yo acá voy a ir respondiendo así nomás, ¿no? Ni estoy leyendo las preguntas, pero es para llegar al final y que ustedes vean dónde les va a aparecer la nota. También tienen múltiple opción, ¿sí? Que también ustedes deben colocar. Les puede aparecer, quiero agarrar, a ver alguno, espero que este tenga
emparejamiento. A ver si, justo seguro que agarré un examen que no tiene emparejamiento, pero si no, después le busco uno y se lo muestro. Yo voy a ir respondiendo así nomás, ¿no? Como les dije recién. No hay ninguno que tenga empareja. Ay, no. Bueno, justo el que agarré no tiene emparejamiento, pero ahora le busco uno. Vamos a suponer que llegamos a la última pregunta, ¿sí? Ahí les aparece terminar intentos, pero ahí nos envió el examen. ¿Ok? Ahí te va a aparecer las preguntas que están guardadas y las preguntas que están sin responder. Si a mí me sobra tiempo, porque eran 50 minutos y yo en este cuestionario le puse 2 segundos, puedo volver a la pregunta que no respondí. ¿Sí? Y contestarla. ¿Bien? Pero vamos a suponer que respondimos todos. Ahí tenemos que colocar, enviar todo y terminar intento. Y lo vamos a confirmar. ¿Por qué? Porque una vez que se envía, ustedes no pueden regresar a cambiar una pregunta. O una respuesta, perdón. Entonces, como estamos muy seguros, vamos a enviar y terminar todo. ¿Sí? Una vez que enviamos y terminamos todos, ustedes van a tener su calificación. Obviamente, chicos, que yo no rendí bien. ¿Sí? Porque me saqué un 1,82. Pero tengo otro intento para hacerlo, entonces lo puedo leer y responderlo. ¿Sí? Entonces, para aprobar debe ser un 60% o más. ¿Ok? Ahora les voy a buscar a ver si les puedo encontrar enseguida uno ¿cómo se llama? De emparejamiento para que ustedes lo vean. Acá están los chicos de marzo que rinden el lunes. A ver si en el módulo número 2 tengo alguno que sea de emparejamiento. Porque se las quiero mostrar para que ustedes la vean. Cómo sería el emparejamiento. Vamos a ir haciendo ahí, tic, tic, tic. Alguno tengo que encontrar, no puede ser que el examen porque en realidad los otros chicos de los otros cursos siempre les muestro uno de ustedes, el primero que sé que tiene emparejamiento, y hoy no les puedo mostrar el de ustedes. No tiene sentido. Ah, justo agarré otro que no tiene emparejamiento, yo no lo puedo creer. Bueno, mientras busco, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se realiza un examen? ¿Qué se debe hacer en el examen? ¿O no? Ahora, vamos a suponer que ustedes realizan el examen, ¿sí? Hacen los 2 intentos y les va mal. ¿Qué pasa? Si les va mal. Porque se acuerdan que en un principio yo les dije que para poder rendir el examen final ustedes tienen que tener las variaciones aprobadas. No hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un recuperatorio que tiene una fecha distinta donde van a tener otra posibilidad para rendir. Obviamente que las preguntas de este recuperatorio no son las mismas que las del examen original, por decirlo de una manera. Pero vamos a suponer que puede llegar a pasar que ustedes hicieron estos 2 intentos, no aprobaron, hicieron el recuperatorio y no aprobaron. ¿Qué pasa ahí? Ya está, no sigo más con el curso, ¿no? No, mentira. Me escriben al privado, me comentan la situación y le vamos a dar otra oportunidad para que rinda. ¿Sí? Si hay que dar 25 oportunidades, igual, se darán 25 oportunidades. La idea es que ustedes aprendan. ¿Sí? Acá encontré una de emparejamiento. ¿Sí? Ustedes imagínenselo en una hoja, chicos, el unir con flechas en una hoja. Es muy simple. Van a tener una consigna y ustedes acá van a tener las opciones. ¿Sí? Acá dice, emparejar con la correcta. Hablamos de las etapas del desarrollo, ¿no? En este caso. Comprende de los 12 a los 20 años. ¿Qué será? Adolescencia,
por ejemplo, ¿no? En este caso. Bueno, y así van a tener que ir respondiendo cada una de las preguntas. Ay, no ven la opción cuando yo hago así. Si ustedes hacen clic, no se ve, perdón, pensé que se veía. Cuando ustedes hagan clic aquí, ¿sí? O en cada uno de estos, se le va a deslizar, ¿sí? Y van a tener muchas opciones. No se ve, pensé que se veía. Van a tener las opciones para elegir y van a tener que elegir la correcta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, antes que se me retiren, les voy a farmacia, ahí está. Les voy a decir cuántas preguntas tiene el examen número 1. 125 preguntas el examen número 1 y el recuperatorio 130. No, tiene 12 preguntas el examen número 1 y el recuperatorio debería tener 12, pero lo voy a ver. Sí, 12 preguntas, chicos, para responder en 50 minutos. ¿Sí? Se toman los 50 minutos, que si es posible que los cambios, no quiero hacer nada. Se toman los 50 minutos para hacer el examen tranquilo. Y otra cosa, lean cuál es el enunciado. Porque si Jessy conoce al profe Ezequiel, sabe que somos tramposos. ¿Sí? Sí, hay que leer muy bien las preguntas porque el profe Ezequiel nos ponía trampas. Somos de la misma escuela con el profe Ezequiel. Entonces, una palabrita cambia toda la oración. Entonces, les puede aparecer prácticamente exacto lo que ustedes tienen en el PDF, pero le cambié un sí por un no. O le puse una S. Entonces, presten atención a lo que le aconsejo leer la pregunta como 3 veces mínimo, porque puede haber una palabrita. Mínimo, exacto. E interpreten lo que están leyendo. ¿Sí? Bien. Ahora, les voy a decir una cosa. Les voy a dar la fecha la semana que viene del examen. Pero les voy a decir una cosa. Vayan repasando el módulo número 1. Porque van a tener el primer examen. ¿Sí? Ahora, la semana que viene, perdón que me pasé de la hora, espero que no haya nadie ahí esperándome del otro lado porque me van a matar. La semana que viene empezamos con... Era muy tramposo, dice Nati también. Ahí está. ¿Vieron? ¿Vieron? Profe Ezequiel, peor que yo. Yo soy re buena dentro de todo. No, por eso. La semana que viene comenzamos con el módulo número 2. Vamos a hablar de fármaco medicamento. ¿Sí? Lo primero que vamos a comenzar a ver. Así que el que pueda lo va descargando, lo va leyendo. Y nos vemos la próxima semana. Y gracias por el aguante de estos 16 minutos que nos pasamos. Era para terminar el módulo que no me queda ahí colgadito. Así podemos empezar con todo la semana que viene con el módulo número 2. ¿Bien? Perfecto, chicuelos. Nos vemos entonces la semana próxima. Un beso enorme, un saludo muy grande para cada uno de ustedes. Chao, chao.